Domingo un mensaje que he titulado Sin zapatos, territorio sagrado. Y quiero comentarte algunas historias de éxito, como del doctor Ben Carson, que dijo: tuve dificultades académicas durante la escuela primaria, pero me convertí en el mejor neurocirujano del mundo en 1987. Bill Gates dijo: ni siquiera terminé la universidad, pero me convertí en el hombre más rico del mundo. Cristiano Ronaldo dijo: le dije a mi padre que seríamos muy ricos, pero no podía creerme, lo hice realidad. Escuché a Lionel Messi, si tenemos ahí la foto: serví té en una tienda para complementar mi entrenamiento futbolístico, y aún así me convertí en uno de los mejores futbolistas del mundo y de la historia. Steve Jobs escribió: dormí en el suelo de las habitaciones de mis amigos, devolvía botellas de Coca-Cola a cambio de comida y dinero, y recibía comidas semanales gratuitas en un templo local. Más tarde fundé Apple Company y la historia está para contarse. Wow. El ex primer ministro británico Tony Blair dijo, y citó: mis profesores solían llamarme un fracaso, pero me convertí en el primer ministro de Inglaterra. Nelson Mandela dijo: estuve en prisión durante 27 años y aún así llegué a ser presidente. Estos grandes personajes nos hablan de lucha, de entrega, de pasión, y en esta ocasión vamos a ver una historia fascinante, la historia de Moisés, el gran libertador. Busquen en su Biblia Éxodo capítulo 3, versículos del 4 al 7. Estamos predicando una serie de mensajes del libro de Génesis, del libro de Éxodo, de historias tan fascinantes, tan hermosas, tan bonitas. Dice la Biblia: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. La opresión que sufre mi pueblo en Egipto. En este caso, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. La semana pasada dejamos al pueblo de Israel en Egipto, con todas las comodidades, con todos los lujos, disfrutando de la tierra de Gosén. Los había llevado José, el gran príncipe de Egipto, el personaje más interesante de la historia israelí, que llegó a convertirse en primer ministro de la nación más poderosa de la tierra. Tenían todas las garantías, tenían todos los privilegios, tenían todos los parabienes. Estaban en Egipto, en la tierra de Gosén, en el delta del Nilo, con toda la abundancia, la fertilidad de la tierra. Ahí los dejamos la semana pasada, en Egipto, con todas las comodidades. Pero el tiempo avanzó y yo siempre me he preguntado por qué los israelitas, después de que pasaron los años de vacas flacas, no regresaron a la tierra de Canaán. Se quedaron en Egipto. Nos acostumbramos a las comodidades y después no queremos lo que realmente es importante. Ellos se quedaron en Egipto disfrutando del primer mundo, pero pasa el tiempo, muere José, muere toda aquella generación y los egipcios esclavizan a los israelitas. La luna de miel entonces, de miel en Egipto, duró poco para los israelitas. La influencia de José en el palacio se acabó con su muerte y al multiplicarse como conejos, los empezaron a oprimir y a esclavizar con el feroz látigo y la lacerante humillación. Su vida por cientos de años fue hacer ladrillo y construir ciudades
estatuas y monumentos. Gemían de dolor por la atroz esclavitud. Nosotros, cuando nos hablan de esclavitud, nos hablan de esclavos, no lo entendemos, no lo comprendemos, porque gracias a Dios nunca hemos pasado por ese valle tan oscuro, tan tremendo de la esclavitud. Pero imagínese trabajar 14, 16 horas en el sol calcinante, con poca comida, con poca bebida, con poca agua, y no recibir ningún pago por el trabajo. Eran esclavos, eran gente despreciable, y los egipcios los tenían precisamente esclavizados. Eran cientos de miles de israelitas, se reprodujeron como conejos. Fue algo impresionante. Inclusive Faraón mandó que todo niño que naciera varón lo echaran al río para que se lo comieran los cocodrilos, y les conservaban la vida a las mujeres. Eso ocurrió en Egipto. Finalmente, esta escena que no cambiaba, en esta escena que no cambiaba, aparece Moisés, un desterrado y fugitivo egipcio. Llevaba sus ovejas por las laderas del monte Sinaí, y ahí es que vio una zarza que ardía pero sin consumirse. Al acercarse escuchó la misma voz de Dios quien le hablaba. Cubrió su rostro para no verlo, pero escuchó perfectamente su mensaje. Él había pasado 40 años en Egipto creyendo que él era todo. Cuidado o criado en el palacio como hijo de la hija de Faraón, con todas las atenciones, con todos los lujos, con todas las comodidades, con todo el dinero, con todo el poder. Él había crecido en Egipto. A los 40 años se fue al desierto. Terminó en Madián con el sacerdote Jetro, que le dio cobijo, le dio abrigo y también le dio a una de sus hijas por esposa. Y ahí se encargó ahora de cuidar ovejas, de cuidar borregas por el desierto. Era lo que hacían esos pastores beduinos que andaban de pueblo en pueblo, de región en región, y que de esa manera se ganaba la vida. Ahí cerca del monte Sinaí, del monte de Dios, es que Moisés tiene una visión, una teofanía, una manifestación de Dios. Ve una zarza que arde pero no se consume, un arbusto que está prendido con fuego pero que no se consume. Le llama la atención, se acerca, y cuando se acerca escucha la voz de Dios. Quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es. Esta historia me resulta a mí interesante, fascinante, única y singular. Nunca se repite en la Biblia. La primera orden del Todopoderoso fue quitarse los zapatos, despojarse de la protección que le guardaba de piedras y espinas en el desierto. Cuando Dios te quiere usar, necesita de ti despojarte. Podrán ser de tus planes y propósitos, de tu arrogancia y orgullo, de tu vida. Tiene que ser una sin zapatos, sin tantas comodidades. De niño, yo me acuerdo que corríamos y jugábamos sin zapatos. ¿Se acuerdan de eso? Ya a las nuevas generaciones no les tocó eso. Pero nosotros jugábamos y corríamos sin zapatos. Me acuerdo de los tropezones en el dedo gordo, con las piedras. Algo impresionante. Pero las nuevas generaciones, repito, no están acostumbradas a eso. Desde que nacimos tenemos zapatos, y los zapatos nos protegen, nos cubren. Pero aquí la orden es: quítate los zapatos, porque estás en territorio sagrado. ¿Por qué los zapatos? ¿Por qué esa orden de quitarse los zapatos? Si los zapatos nos protegen, nos sirven, nos cubren, nos ayudan para las piedras, para las espinas. Y en el territorio en el que estaba Moisés
era muy común las espinas, los cardos del desierto, era muy común las piedras. ¿Por qué Dios le pedía que se quitara los zapatos? Los zapatos son sinónimos de orgullo, de arrogancia, de bienestar, de prepotencia y de muchas cosas más. También son sinónimos de protección, de cuidado, de estabilidad familiar, económica. Son los zapatos. Y los zapatos es lo que Dios le pide que se quite para que ande descalzo delante de su presencia, allí cerca de la cueva, ahí cerca de la montaña, ahí cerca del lugar, tenía que quitarse los zapatos, las comodidades. La historia me resulta fascinante. ¿Por qué despojarse de los zapatos? Para no pisar con ellos territorio sagrado. Al acercarnos a la zarza, tenemos que también nosotros despojarnos de lo que somos y hacemos. Vivir un encuentro sobrenatural con Dios, cambiar de rumbo y estilo de vida, experimentar un bautismo de fe y amor, deshacerse del hombre viejo y la vida pecaminosa. Tenemos que quitarnos los zapatos, si pasan a la siguiente escena, y despojarnos de aquello que nos molesta o nos perturba, precisamente de la vida pecaminosa, de la vida que está en nuestras manos y que desgraciadamente se hace parte de nuestro existir, de nuestro caminar. Entonces, al acercarnos a la zarza, tenemos que también nosotros despojarnos de lo que somos y de lo que hacemos. Moisés no se imaginó ese día lo que le iba a acontecer. Como todos los días iba al desierto, cuidaba las borregas, las llevaba a los pastos, luego las llevaba a donde pudieran beber, y este era su oficio, era su trabajo. Era en este caso lo que realizaba constantemente. Pero aquí tiene una experiencia sobrenatural. Aquí se enfrenta con una visión celestial. Aquí está mirando una zarza que arde pero no se consume. Una zarza ardiente, una zarza majestuosa. Pero lo más majestuoso fue escuchar la voz de Dios. Quítate los zapatos, estás en territorio sagrado. Si Dios se encuentra con nosotros, quizá también nos va a decir lo mismo. Quítate los zapatos, estás en territorio sagrado. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros y quiere despojarnos de nuestras comodidades, despojarnos de nuestra protección y de nuestro cuidado. La historia entonces me resulta fascinante. Los zapatos son lo más sucio de nuestro atuendo. Pisamos con ellos mucha inmundicia. Nos podemos contaminar de enfermedades. Ahora, en la epidemia de COVID, se recomendaba en las casas tener un lugar donde sanitizar nuestros zapatos. En Estados Unidos se acostumbra que cuando las personas llegan a la casa, como hay alfombra en todas partes, la gente se quita los zapatos y anda en calcetines o completamente descubierto. Eso se utiliza en Estados Unidos. Aquí teníamos el tapete sanitizante para poder tener control de lo que entraba a la casa. Pisamos inmundicia, pisamos excremento, pisamos de todo. Los zapatos son sucios, los guaraches son cochinos. En este caso necesitamos quitárnoslos. Nos podemos contaminar con enfermedades. Nuestro torcido estilo de vida los representa, llenos de inmundicia y de cochinada. Tenemos que despojarte de tus zapatos. Para servir a Dios necesitas otro estilo de vida. De tus 24 horas, 1:30 le corresponden al Señor y frecuentemente se las robamos. 24 horas diarias Dios nos da. Sí.
Si le quitamos las horas que dormimos, que son 8 o 9, nos quedan una cantidad de horas que el diezmo de ese tiempo es 1 hora y media. De todos los días de tu tiempo le corresponden a Dios. Yo me sorprendo con la cultura actual. La gente pasa 1, 2 o 3 horas diariamente en el gimnasio y lo hacen todos los días. Y nadie les dice que son fanáticos. Pero cuando una persona viene a la iglesia y está constante en las reuniones, lo tachan de fanático, de ingreído, de religioso. Pero lo único que hacemos es pagarle el tiempo al Señor. Lo que hacemos los domingos. Mi preocupación, iglesia, es que tenemos pura gente dominguera, que no se esfuerzan por atender a la reunión del miércoles, del lunes. No le pagan a Dios el diezmo del tiempo. Y Dios en esta ocasión te dice, quítate los zapatos, quítate las comodidades, quítate las sandalias. Estás en territorio sagrado. Tienes que cambiar de rumbo. Estás chueco, estás creciendo torcido. Necesitas mirar la zarza que está ardiendo y que no se consume. Necesitamos de Dios. Esta generación lo requiere con urgencia. Le robamos el tiempo a Dios. ¿Qué puedes hacer en tu tiempo para Dios? Orar, estudiar la palabra, venir a la iglesia, visitar un hospital, un enfermo. Fíjese que yo me sorprendo, y me sorprendo positivamente. Hace unos meses atrás, tal vez un año, estábamos en el hospital, en el Seguro Social, los jueves que vamos, y no había ninguna persona para ayudar. Estaba Jaime, estaba su esposa y estaba yo. Y nos entristecimos porque no había gente para ayudar. Sin embargo, le dije en esa ocasión, me acuerdo, no se preocupe, la gente va a llegar. Y gracias a Dios la gente llegó. Este último jueves estuvimos casi 15 personas sirviendo en el hospital, orando por los enfermos, mientras unos entran a los cuartos, a los pabellones para orar por los enfermos, los otros reparten café, reparten burritos, reparten pan, y la bendición de Dios se da en el hospital. En el hospital está presente la presencia de Dios, la gracia de Dios. Y yo doy gracias por todos los que se disponen. Pero, ¿qué ideas podemos tomar para servir a Dios? Puedes visitar la cárcel, puedes visitar el hospital, puedes visitar un asilo de ancianos, puedes ir con tu amigo que está enfermo, o tomar el teléfono y escribirle una nota a aquel que está pasando por tribulación. Todo ese tiempo para Dios, de tu vida diaria, de tu tiempo, de tu fortaleza espiritual, compartir la gracia y la bendición de Dios. Él tiene en este caso planes para nosotros y quiere desarrollarlos en nuestro tiempo y conforme a su propósito. Las palabras que Dios escuchó, las palabras que de Dios escuchó Moisés fueron tan claras. Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Nuestros problemas no les son ajenos a Dios. Él escucha nuestras oraciones, está atento a nuestras plegarias, oye nuestra voz suplicante. Los capataces egipcios golpeaban con furia, con latigazos a los pobres hebreos, y lo hacían todos los días, a todas horas, y no tenían defensa alguna contra ellos. La mano feroz de Faraón caía 1 año, 2 años. Ellos no recuerdan que su papá, que su abuelo, que su bisabuelo, que su tatarabuelo hiciera otra cosa, nada más que ser esclavo. Generación tras generación, el clamor subió a la presencia de Dios. He visto su aflicción, subió a mi trono su clamor, por lo tanto te envío a ti
para liberar a mi pueblo que está en Egipto. Y aquí empezaron los problemas. Cuando Dios le dice a Moisés, te envío a ti. Ahora ve, porque te envío a Faraón. Tú vas a sacar a Egipto a mi pueblo Israel. La misión estaba tan clara: liberar a Israel de la opresión egipcia. Sin embargo, empezaron las excusas. Yo no puedo, no tengo influencias, soy tartamudo. Los zapatos no solo se deben de quitar por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Te envío a Egipto, te envío a hablar con Faraón, te envío a liberar a mi pueblo. Y luego Moisés dijo, ¿quién soy yo? No puedo, no tengo tiempo, estoy cuidando borregas, estoy cuidando ovejas. Además, soy tartamudo. Y él creía que con eso se iba a librar de la voz de Dios, como también nosotros creemos que podemos librarnos de la voz de Dios. Te envío a liberar a mi pueblo de Egipto. La esclavitud estaba allá, pero también la esclavitud está aquí. Me dijo una persona el otro día que tiene tiempo viniendo a la iglesia. Le hablé por teléfono como acostumbro para saludar a toda la gente de la iglesia. Y me dice, estoy contento. Era lunes cuando le hablé. Decía, regularmente los lunes yo estaba bien crudo y no podía trabajar. Ahora estoy feliz porque vengo los lunes como nuevo, con ganas de trabajar, con ganas de servir, con ganas de esforzarme. El Egipto moderno es el alcoholismo, es la drogadicción, es el crimen organizado. El Egipto moderno es el adulterio, es la fornicación, son los grandes males de nuestro tiempo. ¿Y sabes qué? Dios se fija en ti, y se fija en ti, y se fija en ti para liberar a tantas personas atadas, dolidas, destrozadas por el Egipto moderno. Los latigazos son frecuentes, la gente se queda sin salud, sin dinero, sin nada. Están dominados por Faraón, y Faraón es cruel, es terrible. Hay tantos de tus amigos dominados por Faraón, y Dios te comisiona a ti y a mí para ir y liberarlos. Pero tenemos excusas. ¿Cuáles son las preferidas? Yo no puedo, yo no sé, no es para mí, soy tartamudo, y tantas excusas más. Servir a Dios es una decisión que debemos tomar. Multitudes dependen de que demos el paso. Esclavos del alcohol y de las drogas claman por ayuda. Madres solas esperan apoyo. Personas al borde del suicidio necesitan consuelo. Y tú diciendo que no puedes, y que no tienes tiempo, que no sabes hablar y que eres tartamudo. Ahí está la generación actual, desesperada, dolida, angustiosa. La generación actual que está dominada por Faraón. Un Faraón terrible, un Faraón que no le tiembla la mano para latigar con fuerza a todos los que tiene bajo su dominio. Y Dios se fija en ti y en ti y en ti para mandar su mano poderosa y liberarse de Egipto. Una de las historias del evangelismo, de las misiones modernas, que más me sorprende y me apasiona, es la historia del alemán Reinhard Bonnke. Siendo un adolescente, recibe un llamamiento de parte de Dios para ir a África y ministrar a los africanos. Él crece, se enrola en una escuela bíblica, se capacita, y cuando ya está listo, hace su viaje a un país pequeñito que se llama Lesoto, cerca de Sudáfrica. Allí él viajaba de aldea en aldea predicando. Lo escuchaban 2 personas, lo escuchaban 3 personas, 4 personas. Las multitudes más grandes que logró reunir en esa época eran 10 personas. Y hacía viajes, a veces hasta de 10 horas caminando. Estando en África, recibe una visión. Dios lo deslumbra con una visión sorprendente, donde veía
el territorio, el mapa de África, donde la gloria de Dios lo barría de este a oeste y de sur al norte. A partir de ahí su ministerio creció, pero creció de una forma sorprendente. Mandaron construir una carpa y luego otra, y luego otra, y luego otra, hasta que fue la carpa más grande que se había construido en el mundo. Tenía capacidad para 32,000 personas y la carpa se llenaba y quedaba gente afuera. Tomaron la decisión de hacer los eventos al aire libre, sin carpa y sin nada. Y cuando tú ves las imágenes de las cruzadas de Reinhard Bonnke en África, son de millones de personas. Ningún artista moderno o antiguo ha logrado reunir tal cantidad de personas y hacerlo en varias ciudades y en varios países. Él escuchó la tierna voz de Dios y obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la voz de Dios y obedecer. Porque Egipto está aprisionando a multitudes de personas y los tiene dominados en una forma, idiotizados, como vemos en esa imagen, a tanta y a tanta gente. Al final de cuentas, Moisés obedeció y ya conocemos la historia. Plagas azotaron Egipto y en la última Faraón cedió y salieron despojando a Egipto. Un hombre fue capaz de abrir el Mar Rojo, todo porque era guiado por Dios. ¿De qué seremos capaces nosotros si hacemos lo que Dios nos manda? ¿Qué proezas lograremos realizar? En Dios haremos proezas y Él vencerá a nuestros adversarios. Cuando Reinhard Bonnke estaba adolescente y tenía esos sueños de África, nunca se imaginó en que iba a ser la persona que Dios utilizaría en forma tan tremenda y tan sorprendente. Hace como 5 años apenas se murió, pero dejó un reemplazo, dejó un joven al cargo de su ministerio y siguen realizando tan tremendos eventos en África en una forma sorprendente y maravillosa. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene propósitos para nuestras vidas. No es posible que vayamos por la vida sin rumbo, sin sentido, sin propósito, sin dirección. Pero la mayoría somos flojos. Repito, la mayoría somos flojos. No queremos activarnos. No queremos disponernos, no queremos trabajar, no queremos servir, no queremos esforzarnos por el reino de Dios. Y Dios, cuando llama a las personas, me sorprende. A todas las que llamó estaban trabajando, remendando redes, echando la red en el mar, estaban trabajando. Dios se va a fijar en ti también, porque eres trabajador para ti, para el mundo. Pero necesitas trabajar para Dios. Sí. Necesitas esforzarte en su reino. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Iglesia, despierta. Iglesia, oye la voz de Dios. Iglesia, contempla la zarza ardiendo. Está enfrente de ti. Ayer fuimos a servir, a trabajar en la construcción de un templo. La iglesia se llama Gracia y Fe. Y fuimos a poner la dala de desplante, a armar la madera, a echar el cemento. Pensamos que íbamos a durar mucho y para las 12 ya habíamos terminado. Platicando con el pastor de esa iglesia, me comenta que tiene un remolque y que en el remolque tiene una carpa, tiene sillas, instrumentos musicales y todo lo demás. Se va muy temprano los domingos, arman la carpa, ponen las sillas, ponen el equipo de sonido y hacen todo el trabajo. Y eso lo hacen todos los domingos y a veces entre semana. En el tiempo de frío soportan el temporal. En el tiempo de aire soportan los vientos huracanados. Están trabajando por servir a Dios. Y están visualizando su sueño de poder construir un templo.
pero han pasado penurias, tribulaciones. Nosotros reclamamos por platos, manteles y copas. ¿Se acuerda de la historia de Mefiboset? Aquel que Dios le dio el privilegio a través de David de estar en el palacio. ¿Y cómo reclamaba o se cree que lo hacía? Por platos, manteles y copas, siendo que él era un perro muerto y que le dieron la oportunidad de estar en el palacio. Nosotros también somos perros muertos que vinimos al palacio y que comemos del reino, que disfrutamos de sus bendiciones, que disfrutamos de los manjares, de los deleites del palacio, pero nos quejamos por platos, manteles y copas cuando se nos da tanto que lo que deberíamos de hacer es preocuparnos, porque allá en Lodebar, allá donde él vivía, hay gente hambrienta. Y la otra opción que le dan a Mefiboset fue que se preocupaba por sus vecinos, por sus familiares, por sus amigos, y que la comida que se desperdiciaba en el palacio la hacía llegar a Lodebar, allá a su territorio, allá a su terruño. Me sorprende, iglesia, que aquí desperdiciemos tanta comida. Los miércoles se desperdicia tanta, pero tanta comida, porque tú no quieres, porque tú no puedes o porque no te gusta, pero es viandas y comidas exquisitas. La comida se desperdicia porque los comensales no quieren comer. Cuando la mamá recibe al niño a las 2, a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, el niño llega de la escuela, la mamá se preocupó por una comida buena, por una comida rica, también una comida sana. El niño se sienta a la mesa y el niño no trae hambre. Mi hijo, ¿por qué no quieres comer? Se comió papitas, se comió gansitos, maruchans y tantas cosas más. ¿Cómo va a tener hambre el niño sentado a la mesa? ¿Cómo la mamá le va a poder exigir que coma si está lleno de comida chatarra y de comida basura? Es lo que pasa en las iglesias modernas. Hay alimento que se desperdicia porque la gente está llena de Netflix, está llena de series, está llena de películas, está llena de tanta tontería y más. No hay alimento que le llame a la atención. Está lleno de basura y como consecuencia no tiene hambre. Pero tú y yo estamos aquí porque tenemos hambre. Tú y yo estamos aquí porque hemos visto la zarza, porque hemos visto que arde, porque hemos visto sorprendentemente cómo Dios nos llama y nos comisiona. Tu vida y tus palabras pueden hacer maravillas. En el Egipto moderno hay muchos esclavos, gimen de dolor esperando un libertador. Dios te invita a quitarte tus zapatos y ligero ir a su encuentro, a transmitirles el mensaje de amor y redención, de paz y de salud, de esperanza y de bendición. Eso es el Egipto moderno y esos son los esclavos modernos de la televisión, de las redes sociales, de las comunicaciones y de tantas cosas más. Pero Dios te llama a liberar esclavos, a levantar caídos, a restaurar. Vete, repito, a los hospitales, visita las cárceles, los centros de rehabilitación, ayuda a tus amigos, mándales un mensaje de aliento, de fortaleza, de esperanza. Está con tu familia, fortalécete en el Señor y ve a cumplir tu misión. Una vida sin zapatos parece imposible, sin la seguridad que nos dan las sandalias, botas o el calzado. Pero hoy también Dios nos lo demanda. Por un lado para transitar ligero, por otro porque pisamos territorio sagrado. Será la única forma de cumplir nuestra misión en el moderno Egipto. Hay multitud de esclavos, gimen queriéndose alejar del alcohol y de las drogas y de tantos más problemas. Dile como Isaías, dice el relato de Isaías, que Dios preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nosotros diríamos,
mi vecino. Nosotros diríamos mi amigo, mi papá, él tiene tiempo, mi mamá, ella tiene tiempo. No, Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Amén. Qué maravilloso cuando tú y yo no le sacamos al parche. Y cuando tú y yo nos disponemos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros talentos. El grupo que fuimos a construir esa iglesia venían de la Junta, venían de Tejolócachic, y estaba yo representando a la iglesia. Invité a todos los hombres, nada más uno me respondió, y ya era tarde, ya habíamos terminado. Pero me quedé pensando cómo es posible que vengan desde Tejolócachic, que vengan desde Guerrero, y que aquí los que estamos no nos damos tiempo. Algunos a lo mejor estarán trabajando, pero la mayoría no nos damos tiempo. Desperdiciamos las oportunidades para servir al Señor. Sí. Pero tú y yo tenemos que cambiar de rumbo, de estrategia, de plan. Y es el tiempo de quitarte los zapatos. Es el tiempo de retirar las sandalias. Es el tiempo de aventar el calzado. Cuando yo estuve muy enfermo y que casi no podía caminar ni estar de pie, todo tipo de zapato para mí era zapato nuevo. La chancla más vieja o el huarache yo lo sentía como zapato nuevo. Y en cuanto llegaba a la casa me quitaba los zapatos, no los aguantaba. Qué interesante sería que sin enfermedad tú y yo nos quitáramos frecuentemente los zapatos y buscáramos el reino de Dios y buscáramos el trono del Señor y buscáramos estar cerca, más cerca del Señor. Es el tiempo de servir a Dios. Ahorita mientras la gente llegaba, estuve buscando información para mi mensaje en internet y encontré algo que me sorprendió increíblemente. Yo he comprado perfumes de 500 pesos, a lo mejor de 1,000 pesos, de 2,000 pesos. Pero ¿sabes cuál es el perfume más caro del mundo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se llama? Se llama Le Monde Sur Mesure 1 de 1 de Montreal, París. Es considerado el perfume más caro del mundo, alcanzando un precio de 1.8 millones de dólares. Según la marca de lujo, su fabricación tarda hasta 1 año. Actualmente solo existen 6 piezas en el mundo y 5 de ellas pertenecen a los miembros de la familia Montreal. Los ingredientes son raros, las presentaciones lujosas, así como el tiempo de fabricación, son algunos de los factores que provocan que el precio de los perfumes sea elevado. 1.8 millones de dólares. Pero hay un canto, una alabanza que me encanta. Cuando dice, yo quiero ser perfume a tus pies. Ya me quité mis zapatos. Ya me ungí con ese perfume o con otro. Y quiero ser perfume a tus pies. Venir delante de tu presencia y aromatizar con agradables ingredientes y ser perfume a tus pies. Te pregunto, iglesia, ¿a qué hueles delante de Dios? ¿Hueles a una fragancia exquisita o hueles a que estás casi muerto? ¿A qué hueles delante de la presencia de Dios? Yo quiero esperar y creer que somos perfume agradable delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Alguien quiere ser perfume? ¿Alguien quiere salir de su área de confort? ¿Alguien quiere quitarse los zapatos? No nos gusta quitarnos los zapatos porque a lo mejor es antihigiénico. Pero te digo una cosa, aquí habla de zapatos espirituales. Quítate tu orgullo, tu arrogancia, tu autosuficiencia y tantas cosas más. Y sé perfume
delante de la bendita presencia de nuestro Dios. ¿Alguien quiere beber de la fuente que es Cristo? ¿Alguien quiere beber de la fuente que es el Espíritu Santo? ¿Alguien quiere oler la fragancia exquisita del perfume de Dios y contagiarse y ser ungido por Él y recibir la gracia y la bendición de lo alto? Dios quiere ministrarte, pueblo, quiere ministrarte, iglesia, y quiere llamarte a salir de tu área de confort y a viajar a Egipto y rescatar esclavos. Tus amigos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, la mayoría son esclavos. Rescátalos de Egipto, rescátalos del alcohol, rescátalos de las drogas, rescátalos del adulterio, rescátalos de tantas y tantas cosas más. ¿Alguien quiere ponerse de pie y decirle: Señor, cuenta conmigo? ¿Puedes levantar la mano en alto y decirle: Señor, cuenta conmigo? Señor,